La batalla para recuperar el bastión de ISIS, Raqqa, será prolongada y requerirá mucho esfuerzo. Esta ciudad siria, la capital del supuesto califato, en la que las mujeres fueron esclavizadas por ISIS, ahora está siendo liberadas por ellas mismas, las mujeres. Awa Damon, de CNN Internacional, viajó a Siria y se reunió con Clara, la comandante de la operación Raqqa y oriunda de esa ciudad, y habló con una mujer que le contó cómo ISIS no le permitió escapar del horror. Las fuerzas de defensa sirias, respaldadas por la coalición, han logrado despejar los primeros barrios de Raqqa. En las afueras de la ciudad nos encontramos con Clara Raqqa, una de las comandantes de la unidad oriunda de esta ciudad, que acaba de regresar de uno de los frentes. En la ciudad podemos ver la ciudad de Raqqa bajo la superficie. Raqqa era una ciudad que tenía un mosaico de personas y se convirtió en un lugar donde las mujeres eran esclavizadas. El lugar donde esclavizan a la mujer debe ser liberado por las mujeres. Es una ciudad cuya brutalidad trasciende nuestro vocabulario. Raqqa, la capital del llamado califato, dominada por ISIS desde el 2013, donde mujeres yazidíes, kurdas y hasta árabes fueron vendidas en las calles como esclavas sexuales, donde las ejecuciones y decapitaciones públicas eran hechos diarios, donde periodistas y socorristas fueron tomados como rehenes y asesinados. Estos son los rostros de quienes viven en Raqqa ahora en un campamento improvisado. Los niños no tenían opción, fueron testigos de las peores pesadillas, se desdibujaron los límites entre el bien y el mal. Esta mujer de Raqqa se casó con un miembro de ISIS, un extranjero del Cáucaso, que según ella tenía un puesto administrativo. ISIS se burló de nosotros. ¿Qué más podemos decir? Cuando estaban huyendo, dice que les dispararon y fueron atacados por combatientes de ISIS, que en una palabra les ordenaban que regresaran. Y luego están quienes se unieron voluntariamente al supuesto califato, que resultó un imán para los combatientes extranjeros y otras personas. Esta mujer es del Cáucaso, vino con su esposo y sus 4 hijos, diciendo que querían vivir en el califato. Nos cuenta que en internet la atrajo la promesa de la utopía islámica y de un trabajo para su esposo. Esta mujer siria, originalmente de Homs, dice que era maestra de inglés. Se casó entonces con un hombre marroquí que hizo el entrenamiento militar de ISIS. Si bien afirma que no luchó nunca, ISIS, según ella, nunca permitió que la población escapara de su brutalidad. Cuando uno camina por las calles de Raqqa se encuentra grandes pantallas donde se proyectan las decapitaciones. En especial lo nuevo. Tienen proyectores y uno va caminando por la calle y ve estos videos. ¿Cómo le van a explicar esto a sus hijos? Yo ruego que mis hijos olviden esto sin preguntarme nada. Todo el tiempo están pensando en las matanzas, sobre dónde y cuándo verán un video de una decapitación. La batalla por la capital de ISIS recién comienza, y lo que les depara el futuro no lo saben ni los que luchan por liberarla, ni los civiles que continúan atrapados en su interior. Awa Damon, CNN, al norte de Raqqa, Siria. También una de las peores crisis humanitarias en el mundo está ocurriendo en Yemen, que es al sur de la península arábiga, en el extremo sur de este lugar. Allí se han juntado un brote de cólera y una brutal hambruna, y ha ocurrido en medio de una guerra civil que ya cumple 2 años y medio y que ha dejado sin ayuda humanitaria al 80% de la población. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que en el país hay 167.000 casos de cólera y 17 millones de personas que sufren hambre. Convocamos a la doctora Susana Mangana, académica de la Universidad Católica del Uruguay, para que nos acompañe y hablemos del tema de Yemen. @Susana Mangana en redes sociales. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Yemen es el hijo pobre de Medio Oriente, ¿no? Al lado del sultanato de Omán, con riqueza, debajo de Arabia Saudita, con muchísima riqueza, y a pesar de todo eso, no tienen para comer. Sí, y efectivamente además es el patio trasero donde hoy están librando una cruenta guerra y misericordia, tanto Arabia Saudí, que capitanea al eje suní, como también el otro poder regional que es la República Islámica de Irán, que lidera el frente chií a un estado como es Siria, gobernado por una minoría alawí, también perteneciente a la rama chií, y luego otros actores no estatales como son Hezbollah
del Líbano y los hutíes que están participando de esta guerra civil que señalabas al comienzo de la nota en Yemen, Guillermo. En la nota de Howard Damon, que bueno, tenía que ver con Raqqa, pero habla en un momento que hay gente que fue atraída al lugar con la promesa de la utopía islámica. Me quedó ese concepto que querría ver si se puede aplicar también para otros casos cuando hablamos de la migración de esta gente. ¿Cuál es esa promesa de la utopía islámica? Bueno, estas son personas que evidentemente tienen una lectura muy sesgada de su propia realidad y que entienden que están viviendo en un país que los ha abandonado a su suerte o que no han logrado una calidad de vida digna para ellos y sus familiares y que por tanto se dejan seducir por ese mensaje, podríamos decir, en las redes, ese mensaje lanzado a los cuatro vientos a través de Internet por un Estado Islámico, Daesh. Yo creo que hay que restarle esa importancia, no son un Estado y no lo van a ser, Guillermo, ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, pero la batalla real no está solo en Raqqa, sino que realmente para combatir a Daesh hay que hacerlo en el plano virtual. Ellos han sido sumamente inteligentes a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, lo que comentaba la corresponsal de CNN respecto de pantallas gigantes en la calle, ¿verdad? Para que hasta los más chicos tengan que mirar esas atrocidades, pero se sienten seducidos también por el morbo y aprenden esa violencia desde chiquitos. O sea que esa utopía del califato islámico lo que vendió es la idea de que iban a poder construir un protoestado de acuerdo a las normas del siglo VII de la era cristiana, cuando nace la primera constitución del Islam en el año 623 de la era cristiana, Guillermo. Y empezamos hablando de Yemen y una guerra civil, la hambruna, la desesperación y encima casos de emergencia sanitaria en este país pobre, al sur de la península arábiga. ISIS podría utilizar la oportunidad de reclutar gente de Yemen también, desesperados por salir de allí. Sin embargo, apunta a aquellos que están en Europa, entre comillas, en el primer mundo, para que libren la batalla más allá del Medio Oriente. Correcto, porque es la teoría del enemigo cercano y el enemigo lejano. Ellos se han concentrado en combatir, por ejemplo, al poder de facto en Irak, también al gobierno sirio, por supuesto también son contrarios a los chiíes en Irán, pero tienen otra batalla ulterior que es reenviar a todos estos combatientes, a todos estos yihadistas entrenados ahora en Mosul, en Raqqa, para que vuelvan a Bélgica, a Francia, a Gran Bretaña y a Canadá o a España para perpetrar más actos violentos, sobre todo atentados que puedan alterar la estabilidad, el orden político tal como lo conocemos en Europa, porque entienden que hay que combatir a Occidente y dentro de ese paquete de Occidente apuntan sobre todo a las ex metrópolis de las colonias de Francia, Gran Bretaña y también a Estados Unidos, que es, como siempre ocurre en la ideología, en la narrativa salafista, que también comparten grupos como Al-Qaeda o Yihad Islámico, el gran Satán que sería Estados Unidos, Guillermo. Claro. Hablemos un poquito más de Yemen y me pregunto cuál es la respuesta, si es que la hay, a nivel internacional, porque venimos hablando hace tiempo de Yemen. Es más, yo recordaba recién cuando yo trabajaba en CNN Internacional, tantas veces hicimos las tristes noticias que venían de Yemen, sin embargo, a nivel internacional no hace ruido, no pasa nada. Correcto, Guillermo, y es bueno que lo digas así, no pasa nada porque se silencia, no interesa cubrir esta noticia, no a los periodistas, a los reporteros gráficos, pero también a los corresponsales llamados de guerra. Ellos sí quieren dar a conocer esa triste realidad, pero hay intereses muy grandes en ese país, curiosamente muy pobre, pero como digo, ahí el que deja caer las bombas es un aliado de Estados Unidos y supuestamente de todo Occidente, como es Arabia Saudí, que está saldando sus deudas con Irán y está librando esa lucha sectaria que corroe y permea hoy a todo Oriente Medio y sus conflictos con Irán, con lo cual es muy triste y es lamentable que haya más de 2,2 millones de niños yemeníes que estén sufriendo de hambruna y hay muchísimos, cientos de miles de casos de hambruna severa, inseguridad alimentaria para los 17 millones de yemeníes. Realmente es lamentable porque hay una frase famosa, creo que fue de Stalin, pero me puedo estar equivocando, que dice: la muerte de una persona es una tragedia, pero si son millones los que mueren es simplemente una estadística. Y eso es lo triste, claro, Guillermo, que hoy hay en el terreno fuerzas
que no dejan que lleguen, por ejemplo, los medicamentos, los convoys de ayuda alimentaria, por ejemplo, o con material quirúrgico, agujas hipodérmicas. Es muy lamentable, y ahí Arabia Saudí niega toda acusación y dice que permite la entrada de los periodistas, pero se sabe que no es así, porque el que tiene el poder realmente de terminar esta guerra en Yemen sigue siendo el reino de Arabia Saudí. @Susana Mangana en redes sociales. Vamos a subir, por supuesto, en facebook.com/CNN Encuentro en instantes esta entrevista para que la vuelvan a ver. Gracias, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo.